Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, el debate político, nuestra cita con todos ustedes en riguroso directo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo, haciéndolo por supuesto con nuestros invitados que compone esta noche, esta mesa en Canal 4. Don José Suárez, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Pepe? Muy bien, gracias, muy bien. Y además estamos bien acompañados. Efectivamente. Don Iván Sánchez. Buenas noches, muy bien, gracias por el cumplido, Pepe. Y nada, bien, aquí a debatir el último programa de la temporada, ¿no? Si no me equivoco. Efectivamente. Cerramos temporada. Pues cerramos temporada, si la terminamos por todo lo alto. Y cerramos debate. Don Francisco Vizcaíno, muy buenas noches. Muy buenas, Paco. ¿Cómo estamos? Pues mira, bien, sobre todo bien acompañado, que era, yo creo que una de las partes más importantes que a lo mejor me podía encontrar, me lo he encontrado. Y sobre todo, pues, volver otra vez a esta casa, ¿no? Que hacía tiempo que no la pisaba. Agradecemos la presencia. Y don Francisco Pérez. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, igual que los compañeros, encantado de estar una vez más aquí, conocer a un compañero nuevo, la verdad que no habíamos coincidido, y en buena compañía, por supuesto. Vamos a ver. Rígete usted por dónde, lo que es el directo y la última. ¿Ahora? ¿Se me escucha? ¿Sí? Vale, pues bien. Pues vamos a comenzar, por supuesto, ahora, los duendes aliados. No, que no me muevan, madre mía, está una hora va a ser un poco difícil. Don José Suárez, por supuesto, vamos a comenzar y hablando del tema de actualidad. La actualidad pasa por la situación del COVID y sobre todo los contagios que están subiendo, 943 contagios, los últimos datos en Canarias y 3 fallecidos, lamentablemente 3 personas que han perdido la vida por este virus. Mañana se tomarán decisiones por parte del gobierno de Canarias y entre otras, posiblemente, se está barajando subir de nivel a Gran Canaria por estos contagios. No sé, Sí, ciertamente, como todos sabemos, tenemos una gran preocupación por la situación de los nuevos contagios, no solamente en Canarias, en España y en el mundo entero. Hay poquitas excepciones, como Nueva Zelanda, por ejemplo, que estaban muy bajitos, no sé, tiene 2 o 3 contagios por 100.000 habitantes. Pero bueno, a lo que nos preocupa a nosotros es Canarias y de una manera muy singular la isla de Gran Canaria, que es donde los ven. Pero hay alguna otra cosa que también me preocupa, independientemente que seguramente, gracias también a la mascarilla, gracias a la vacuna, seguro que venceremos a este maldito virus que ya ha matado a más de 2 millones de personas en el mundo, ¿no? Gracias a eso tenemos la esperanza de que venceremos a este virus. Por lo tanto, hay otra cosa que nos preocupa, a mí personalmente me preocupa y estoy seguro que ustedes también. Hay unos cientos de miles de personas, cientos de miles, porque hay 4.600.000 personas que ya han dicho que no se vacunan. Pero bueno, cada uno es dueño de hacer, porque son derechos fundamentales y no te pueden obligar a vacunar. Pero sin embargo hay otros que tampoco se quieren vacunar, pero son estos que llaman los negacionistas, ¿no? Que también pueden hacer lo que quieren y se pueden manifestar cuando quieren y lo están haciendo, y además algunos son energúmenos. Algunos son energúmenos de estos negacionistas, hay que decirlo claramente, energúmenos. Se tropiezan por la calle a alguien que va con la bata blanca porque es un sanitario, los que están todos los días salvando vidas y los insultan y poco menos que los agreden. Estos son algunos energúmenos de esos negacionistas que tienen todo el derecho del mundo a ser negacionistas y hacer lo que consideren, pero no hacer los daños a los demás. Y yo creo que esto lo están haciendo daño a los demás. Por lo tanto, hay una serie de personas, y luego está también a este negacionista deberían leerse un poco la historia de las epidemias y de las pandemias, concretamente en Canarias, ¿no? Que han habido pandemias y epidemias en el siglo pasado y en el otro anterior. Han habido pandemias muy duras que han muerto miles de personas cuando la población de Canarias era el 10 o el 15% de lo que hay ahora. Pues murieron miles de personas por este tipo de algunas epidemias y otras pandemias, como la viruela, por ejemplo, que fue una pandemia, el cólera,
el tifus, la difteria, la poliomielitis, todas estas fueron epidemias y pandemias que han ocurrido, y gracias que hoy se ha conseguido la vacuna, estamos prácticamente saliendo de ello. Por esto, estas personas deberían de leerse un poco la historia, y ellos creen que esto es un invento que se ha hecho para inyectar el virus, y por lo tanto, aunque fuese así, están haciéndole mucho daño a los que queremos vacunar, a los que los hemos vacunado y a los que los vamos a vacunar. Por lo tanto, yo considero que esto es una situación que deberían de reflexionar, y que el sentido común les ampare, ¿no?, para que no se vacunen, si no quieren vacunarse, pero que por favor no nos hagan daño a los demás que sí los hemos vacunado, porque vamos a tropezarlos con esas personas que no se han vacunado y pueden contagiarlos. Ya vemos que un 5 o un 10% de los vacunados nos podemos contagiar. Esas personas, pues vamos a seguir contagiándolos con ese tipo de personas que no se quieren vacunar. Y si hubiese una ley, que teníamos que tener una ley de sanidad, a esas personas se les debía de prohibir la entrada donde entramos las personas que estamos vacunadas. Por lo tanto, eso es una cosa que a mí me preocupa, porque ya digo, no son 100 ni son 1000, sino son unos cuantos millones de personas en España concretamente. Bueno, no había oído el dato de 4,6 millones de personas que no se quieren vacunar, me parece sorprendente. También hay que tener ojo con cómo se hacen esas estadísticas, ¿no? Sí, cómo recabas tú esa información. Y la edad de los 50 a los 60 años es el 37%. Pues esos datos? No lo sé. Son datos que ha emitido el Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad. Bueno, lo que sí es cierto es que estamos en 2021 y estamos peor que en 2020. Peor, y sobre todo en Canarias, ¿no? No en cuanto a mortalidad, pero sí en cuanto a datos los datos de la epidemia son mucho peores, ¿no? A pesar de que el año pasado nos daban el mensaje de que hemos vencido al virus y tal, ¿no? Un mensaje institucional desde el propio gobierno, ¿no? Por tanto, lo que ha habido aquí es mucha confusión y mucha mala información al mismo tiempo, ¿no? Y en algunos casos mucho triunfalismo, ¿no? No estamos en los minutos de la basura del virus, ¿no? Si esto fuera un partido de baloncesto, ¿no? Estamos en plena pandemia, ¿no? Y en Canarias nos está afectando más que nunca. Eso tampoco no se explica por qué, porque claro, los negacionistas, que también los hay, otro factor también que está, aparte de la mala información, sobre todo la mala información que llega a los jóvenes, ¿no? Cómo llega la información a la gente, ya no acude a los periódicos, a los medios de comunicación, se guían por Twitter, redes sociales, o sea, un youtuber ahora mismo tiene mucha más influencia en el comportamiento de la gente que el periódico El País, por decir uno, ¿no? Entonces, ojo con los mensajes que se lanzan, ¿no? Fíjate que también al principio nos decían que vamos a controlar la mala información, etcétera, los bulos y tal y cual. ¿Qué ha quedado de eso, no? O sea, otro mensaje político que ha quedado en la nada, diluido en la nada, ¿no? Y está haciendo mucho daño la mala información, ¿no? Porque hay gente que a día de hoy no se cree ni siquiera que la enfermedad exista, ¿no? O sea, es una cosa sorprendente, ¿no? He hablado con gente que de entrada te dice que es que la enfermedad no existe, ¿no? Que es un invento. Bueno, pues no sé, si después de 120.000 muertos todavía piensas que esto no existe, bueno, pues no sé, tú mismo, ¿no? La verdad es que desde el punto de vista político tampoco se ha terminado, no tenemos una legislación para esto, ¿no? Se prometió también una ley de pandemia, ¿no? En el Congreso de los Diputados, y además se lo presentaron varios partidos de la oposición. Se presentaron, Ciudadanos, el Partido Popular presentó su propuesta, el Partido Socialista anunció la suya. Nada, no tenemos nada, no hay mando único, no hay acuerdo entre las comunidades autónomas, cada uno va por libre y luego están actuando los tribunales, que depende del que tenga, bueno, pues tienes una decisión u otra, ¿no? En cosas tan importantes como si se puede haber restricción horaria o no, ¿no? Luego el último mensaje que se ha entendido fatal es lo de no tener que llevar mascarilla, ¿no? Fíjate que el presidente Pedro Sánchez solo sale para dar buenas noticias, ¿no? Han llegado 6 millones de vacunas, ¿no? Ahora está escondido bajo la mesa, sí, ahora no sale. A partir del día X, pues, ya no será necesario el uso de mascarillas y tal, en espacios públicos, ¿no? Lo dijo bien. Lo que pasa es que el mensaje no llega, y todavía te ves a gente por la calle, es decir, cruzándose, que no lleva mascarilla, y es no llevar mascarilla en sitios donde, vamos, haya poca posibilidad de tener un contacto estrecho con una persona, ¿no? Estar a más de 2 metros, y eso es el campo, la playa, una avenida, o sea, no callejeando por las calles de tu barrio, ¿no? Me parece que no se explique. Luego, hay personas, es posible estar vacunado y que te contagien, y tú contagiar, y eso
explica por qué tanto nivel de contagio. Incluso hay personas que están vacunadas y han sido contagiadas y están en el hospital, incluso están en UBI, ¿no? Con lo cual esto es un tema que no ha acabado y a la gente mayor pues le afecta y también a niños, ¿no? La semana pasada o esta semana creo que murió un niño de 5 años por la enfermedad, ¿no? Tenía sus problemas y demás, pero fundamentalmente por la enfermedad, ¿no? La verdad es que yo creo que los que estamos aquí, me parece que estamos en el grupo Diana, estamos todos vacunados ya, seguramente. Yo me vacuné hace un mes, no he tenido nada, toda la gente que conozco de mi familia, de mi entorno amigo, vacunados de hace mucho más tiempo, además, ningún problema. No sé a qué viene tanta desconfianza a estas alturas, la verdad. Don Francisco Vizcarra. Bueno, yo ante todo, sí, verdad que hay que darle el pésame a todas las personas que están falleciendo día a día, que es una pena, ¿no? Con esta situación de pandemia. Casi que plausible un poquito la situación de Pedro Sánchez, como bien decía Iván, ¿no? Siempre sale para dar buenas noticias cuando al final nos damos cuenta que con el tiempo no son tan buenas, son muy malas las noticias que al final aparece diciendo el presidente del gobierno. Y eso nos está demostrando, por lo menos en Canarias, no solamente ocurre en Canarias, ocurre en España, ocurre en Europa, ocurre en el mundo, la situación de pandemia cada vez es mayor o más preocupa para todos los ciudadanos. Canarias está en una situación crítica actualmente, estamos en la peor situación vivida en esta pandemia desde marzo del 2020, que comenzaba todo esto. Ahora estamos en los peores números, en los peores registros, ¿no? Como bien decía, casi 1000 en el día de hoy no solamente nos deja preocupación, sino ese cierto malestar porque no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Pero no cabe duda que no sabemos dónde está la solución o cómo podemos erradicar toda esta preocupación. No cabe duda, y reitero, que tenemos que no solamente con la vacuna, porque estamos viendo que la vacuna, como bien también comentaba Iván, ¿no? La vacuna no nos salva a nadie de volver otra vez a caer. Tengo entendido que la Janssen está en un 70%, bueno, pues dentro de garantía dentro de tu cuerpo, y la doble vacuna que te ponen con el resto, pues tampoco te van a eliminar la posibilidad de caer otra vez, ¿no? en este virus, ¿no? Pero fíjate, perdona que te interrumpa, tanto la vacunación ha caído el número de fallecidos en proporción a la gente contagiada, con lo cual la vacuna está funcionando. No, ahí voy. Es algo que Lo importante de ponerse la vacuna, ¿no? Hay gente que ya ha hablado por medios de comunicación y han comunicado, ¿no?, que han caído no teniendo la vacuna y sí teniendo la vacuna. La vacuna es importantísima porque los efectos secundarios de la vacuna hacen eclipsar el no tener la vacuna. O sea, cuando no tienes puesta la vacuna, pues los efectos secundarios, la situación pues es muy preocupante, como bien está comentando incluso Iván, que incluso todavía hay gente que tiene la vacuna puesta y está ingresado. Imagínate si no llegan a tener la vacuna. Esos mismos que ya tienen puesta la vacuna, ¿no? Hubiese sido, yo creo, que un desastre total. Pero sí es una situación que nos preocupa en todos los sentidos, no solamente que estén creciendo el número de contagios en Canarias, que eso ya cada día lo estamos viendo, sino que meternos en una fase 4, como puede pasar mañana o no, que depende del gobierno de Canarias, que no creo que está haciendo bien el trabajo el gobierno de Canarias. Estamos cargando mucho las espaldas de muchas empresas, de muchos sectores, de los propios responsables turísticos que están intentando hacer un trabajo y sacar adelante digamos que una campaña, ¿no? La de agosto está muerta, la de realmente cuando empezaba a caminar un poquito también, el turismo también está muerto, y habrá que buscarle soluciones. Se está intentando también conseguir que se cierre también, ¿no?, esos toques de queda para que podamos volver a casa a horas tempranas y no estar fuera, pues evitando un poquito donde sale casi toda la fiebre, entre comillas fiebre, ¿no?, de donde sale casi la mayor potencia del virus. Están ahora echándoles la culpa al ocio nocturno, le están echando la culpa a los botellones. Podrá tener parte de culpa, no cabe duda, ¿no?, porque tendrá parte de culpa por el descontrol que pueda haber, pero es que yo creo que casi todo el mundo tiene culpa, no solamente los botellones, no solamente el ocio nocturno, no solamente el gobierno. Yo creo que todos tenemos una pizca de responsabilidad y yo creo que no nos estamos dando cuenta. Siguen muriendo personas, 3 personas en el día de hoy. Ayer también fueron otras 3 personas las que fallecieron. No nos estamos dando cuenta de las cifras y de las personas que fallecen. Cuando uno lo vive en sus propias carnes, seguramente se preocupará al máximo. Y yo desde aquí pues les pido prudencia a todo el mundo, ¿no? Tengan cuidado porque sí es verdad que teniendo no vacuna nos puede caer y podemos acabar bastante mal. Don Francisco Pérez. Bueno, yo voy a empezar por lo que acaba de terminar el compañero, ¿no?
la concienciación social de la situación. Hay mucha gente que hasta que no lo sufre no ven la realidad del problema. 900 casos, 943 casos, siguen las muertes, la quinta ola, una trayectoria de esta pandemia que hemos criticado en las diferentes ocasiones que hemos tratado el tema, la gestión del gobierno, las dudas que se ha creado la población, las tomas de medidas muchas veces que han creado una reacción de no creer lo que el gobierno está planteando para resolver los problemas, sobre todo por las contradicciones que hay entre las diferentes comunidades, y al final pues se está generando que a estas alturas no esté vacunado el 70 o el 80% de la población que tendría que ya estar vacunado, que se haya seleccionado las cuotas de vacunación por edad, empezando por los mayores, cuando también se tenía que haber actuado la gente joven, que sabemos que son los más contagiantes, que sabemos que hay mutaciones del virus, que el cual cuanto más contagie, más se muta, más fuerte se hace, que luego entren las polémicas de los negacionistas, de los que no se quieren vacunar, que estarán en su derecho, porque así los ampara los derechos fundamentales, pero que están generando un problema de transmisión importante. Nosotros tenemos que empezar a aprender a convivir con el virus. El coronavirus va a estar presente ya por la globalización, si no es el 19 aparecerá el 20 o el 21, eso lo tenemos claro, y el que estamos va a seguir mutando y no va a cambiar, o no va a cambiar la situación hasta que la inmunidad rebaño o por la inmunidad activa pues alcance un volumen importante de población para debilitar este virus. Aquí se están tomando medidas por parte de los gobiernos que nos están llevando a situaciones, como decía antes, que la población entiende. O sea, hay situaciones de toque de queda, luego lo quito, las mascarillas, luego las quito, luego las pongo, y al final está creando en la población una bajada de guardia y de respeto a la situación. Ya la gente parece que se toma a guasa la situación, y a veces oigo declaraciones en la tele donde dicen que llevo un año perdido sin salir de botellón o de fiesta, o sea, prefiere por una noche complicarle la vida a tu familia que quedarte en casa. Hay una falta de concienciación social de que estamos en una situación crítica a nivel mundial, que ya que cuando se planteaba que en Wuhan había una ciudad de 40 millones de personas confinadas, aquí Europa se reía de esa situación. Cuando apareció en Italia la situación, aquí en España no tuvimos en cuenta la situación. Cuando apareció en España, tuvimos la oportunidad en las Islas Canarias de ser un coto cerrado, controlando las entradas a través de aeropuertos y puertos. No se hizo hasta que ya fue demasiado tarde. Por tanto, las decisiones políticas que se han tomado no han sido las adecuadas. Las decisiones sanitarias ya están sobredimensionadas, la respuesta del personal sanitario, que es encomiable. Yo conozco compañeros que no han tomado vacaciones el pasado año porque estamos en plena crisis, y en este momento ya le han dicho que no saben si van a poder tomar vacaciones porque la quinta ola está y la presión asistencial en los hospitales es enorme, y están al borde ya de la desesperación y voy a utilizar la palabra, y cabreados con la sociedad, porque el esfuerzo sanitario que se está haciendo por parte de los profesionales, luego ven los botellones a nivel de calle, con una transmisión importante, con una bajada de guardia importante, y sobre todo, también tengo que decirlo, y yo lo noto, aquellas personas que han sido vacunadas piensan que ya son inmunes, que no tienen ningún problema, y también son los primeros que se ponen a fumar, a quitarse la máscara, porque ellos están inmunizados. Pero lo que decía antes Iván, el que estés inmunizado con la vacuna, el que estés protegido, no significa que no vayas a coger el virus, no significa que en un momento aparezcan complicaciones y acabes en la UBI aunque estés vacunado, no significa que tu vacuna tenga unos niveles de anticuerpos lo suficientemente importantes para contrarrestar este virus, y lo más grave, no significa que no vayas a contagiar a los demás y a tu propia familia. Por tanto, yo creo que en estos momentos de situación sanitaria, de emergencia sanitaria, hay que tomar medidas contundentes. Si esto no lo paramos, nos van a llevar no solo a una situación catastrófica desde el punto de vista sanitario, con muerte y sobre todo con los efectos secundarios que genera en estos pacientes, con unas limitaciones funcionales importantes que van a suponer una carga más para el servicio
de la seguridad social cuando llegue el momento, porque va a haber muchas invalidez o muchas incapacidades por las secuelas que está dejando la enfermedad. Y eso es un tema a tener en cuenta. Y luego, partiendo de la emergencia sanitaria, la emergencia económica o el crack económico que se avecina. Tú lo decías bien, muchos empresarios no van a poder aguantar otro cierre o otro cero turístico. Ya Europa está poniendo a España y a las Islas Canarias en situación de ámbar, rojo, no vayan, la Merkel por un lado, los belgas, los ingleses, y no nos podemos permitir otra crack o otro cierre económico de las Islas Canarias, sobre todo al turismo, porque dependemos de él. Por lo tanto, yo pido concienciación ciudadana. El mundo no se acabe porque no te vayas de botellón un fin de semana, pero sí puede salvar la vida tuya y la de los tuyos, ¿no? Y eso es muy importante en estos momentos, salvar vidas. Comentaba Paco que es cierto que hay una gran irresponsabilidad por muchas personas, y en su gran mayoría, y parece que se tiene miedo de decir que los jóvenes son los culpables. Una parte de los jóvenes de estas fiestas, de estos botellones, de estas cosas, son los culpables. Pero ¿por qué no lo decimos claramente? La mayor incidencia de contagio. ¿Por qué no lo decimos claramente? Que sí es verdad, que hay personas mayores que se creen que porque están vacunados ya pueden hacer lo que quieren. También los hay, segurísimo que los habrá. Pero todos estos botellones yo no veo sino a gente joven. Y de ahí, de esas fiestas, aparecen luego los contagios por una cantidad importantísima. Bueno, ¿por qué ocurre esto? En primer lugar, porque como hemos hablado, no se hizo una ley, tenía que haber una ley de pandemia. Tiene que haber una ley para tener mecanismos las autoridades regionales, porque también hay una cosa, que aquí el gobierno se ha quitado el medio y le ha llevado los paquetes a todas las comunidades autónomas. No hay un mando único, aquí en un sitio se hace una cosa, en otro, y entonces hay un desconcierto en la ciudadanía. Es que hay un gran desconcierto en cuanto a cómo el comportamiento, ¿no?, de cada uno. Aquí, como digo, desde el gobierno central se me quita de arriba el problema y se lo pasa a las comunidades autónomas. Aquí en cada comunidad autónoma, con sus singularidades, que las hay en todas las comunidades autónomas, pero sin embargo, aquí cada uno hace la guerra, hablando en términos coloquiales, por su cuenta en cada comunidad autónoma. Ahora que cierro esto, ahora cierro lo otro, ahora abro aquello, y muchas veces con criterios políticos. Con criterios políticos no se puede tomar decisiones de ese tipo. Tiene que ser, debería, ya desde un principio decía el gobierno que tenía un comité de expertos. Falso, mentira. Las decisiones que tomaron los políticos. Y estas son decisiones que son mucho más importantes que los criterios políticos, que son criterios por la salud de las personas. Y en todas las comunidades debe haber que sea quien decida lo que se tiene que hacer con ciertas decisiones que tome el gobierno. No porque políticamente es mejor salir ahora a decir que ya la mascarilla se la pueden quitar, que es lo que hizo el presidente del gobierno. Eso fue una imprudencia, una temeridad. Las medidas populistas en una situación de pandemia nos trae a esta situación. Claro. Yo recuerdo cuando empezó la famosa crisis, ¿qué cambió para que tú al día siguiente de las famosas manifestaciones del 8M declararan al día siguiente el estado prácticamente de emergencia? Porque políticamente no le beneficiaba. Claro, y permitiendo una manifestación que fue un elemento importante de transmisión en Madrid, que está comprobado. O sea, son decisiones políticas que se tomaron en aquellos momentos, no acorde a la realidad de la situación, pero más grave, no haciendo caso a las indicaciones de la OMS, a las indicaciones que se estaba viendo a nivel del mundo. El famoso técnico Simón que sale, que dice que él al hijo le dice que vaya, que no va a pasar nada, que va a haber 2 casos, o sea, declaraciones temerarias que hicieron bajar la guardia en aquellos momentos, medidas de falta de prevención y de capacidad de reacción de un gobierno cuando se le avisó, porque la Organización Mundial de la Salud avisó que había que dotarse de respiradores, que había que dotarse de material desinfectante, porque se venía una pandemia por los datos que ya estaban teniendo en China. Y aquí no se hizo caso, igual que en el resto de Europa, porque se planteaba que nuestro servicio sanitario era tan potente, que es potente, y que a nosotros no nos iba a afectar como en esos países. Claro, pero Paco, el junio del año pasado, el señor presidente del gobierno sale a decir, hemos vencido. Pero bueno, ¿usted quién es para decir? Pero ahí sabíamos que en junio íbamos muy bien. Hombre, ahora ya sabemos que es Superman. Bueno, Superman, en ese momento igual no lo teníamos claro, pero lo sabemos ahora. Por favor, es que claro,
Paco, Mira, aquí hay que ser realista. Vamos a ver. La única solución que vamos a tener contra el virus es vacunación masiva, vacunar al 90, si puede ser el 100% de la población, para que este virus se debilite y pueda, y obligar la luego mascarilla. las medidas correctoras hasta que se llegue a esa debilitación de este virus. Y vamos a tener en cuenta que dentro de nuestro carnet de vacunación, y en referencia a lo que se habló antes de la vacuna, va a haber una vacuna como la de la gripe, pero contra el coronavirus. Va a ser ya dentro del carnet de se viene a quedar, está claro que se viene a quedar. Y el tema del temor, la publicidad que se ha dado para justificar la no vacunación, porque una vacuna que no está suficientemente investigada, que se ha hecho en un tiempo récord, pero vamos a ver, hay que decirlo todo. Las vacunas normales que nos ponemos también tienen reacciones alérgicas. También tiene un efecto muy parecido a las que nos estamos poniendo. Que en esto hay algunos casos nuevos que no aparecen en las otras, pero bueno, era de esperar. Y el tema de vacunas que antes tardaban 2 años en investigación para sacarla y ahora salen en 1 año. Pero es que antes se aplicaba 10.000 millones de euros en investigación y aquí se hacía 100, y ahora se aplicó 100.000 o 1 millón de miles de euros para acelerar la investigación, porque el laboratorio que sacara la vacuna, pues se hacía de oro como hacía pasado. Y además que se está aplicando técnicas nuevas de RNA que se estaban investigando anteriormente para el tema de lucha contra el cáncer y otro tipo de enfermedades, que era una forma de atacar al virus. Se han aplicado ese trabajo que ya estaba avanzado, se ha acelerado con dotación económica a esos laboratorios. Y de hecho, los 3 precursores de esas técnicas de RNA son los principales laboratorios, el Biotech, el Janssen, han estado trabajando en ese campo. Por tanto, hay un nivel de seguridad en las vacunas actualmente, ¿no? Sin embargo, entras en redes sociales, ¿no? Y te ves una cantidad de bioquímicos por el mundo, es sorprendente, ¿no? Todo el mundo sabe de todo, y eso además es muy propio nuestro, ¿no? Pero en este caso, el tema o sea, te dicen cómo es la vacuna, ¿no? Cuál es su desarrollo y tal y cuál ha sido su proceso de experimentación y por qué no te la puedes poner, ¿no? Y decir, pero tú qué sabes de esto. ¿Sabes lo que te digo? Sí, has leído un artículo de una revista que no es ni siquiera científica. El epidemiólogo Amos, que fue presidente del Consejo de Vacuna en España, que ha subido a esas agresiones verbales en la calle por aconsejar la vacunación, ¿no? Él decía, nunca he visto como ahora tantos epidemiólogos en los bares de la ciudad. Sí. Porque todo el mundo en las tertulias de los bares hablaba como auténticos expertos epidemiológicos en el control, vacuna, profilaxis, prevención y tomas de medidas. Por tanto, es como de fútbol, ¿no? Cada uno tiene su equipo y todos somos entrenadores el lado bueno, de fútbol. El lado bueno es que los abogados, los ingenieros, los arquitectos están tranquilos, ¿no? Porque todo el mundo antes de esto sabía todo el mundo era abogado, arquitecto, ingeniero, ¿no? Ahora nos han olvidado, nos han dejado un poco tranquilos. Lo que está claro que los buenos todavía no han aparecido. Es lamentable que profesionales de la medicina, dentro de esa inconsciencia, han creado ese bulo, esa teoría de la conspiranoica de que primero que no existe el virus, que si el 5G, que si te inyectan un chip, o sea, llevando a una población que es manipulable, porque es verdad que los medios de comunicación, las redes sociales, es capaz de transmitir información, incluso ha hecho que campañas electorales se inclinen a un favor o a otro, como pasó con el caso en Estados Unidos, y son capaces de manipular a la gente. Y que las teorías de la conspiración son mucho más entretenidas que la realidad. Claro, y además crean más morbo. Te ofrecen una explicación a todo lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente que traga, ¿no? Que lo cree. Yo quería retomar un tema que decía que me parece que es clave, ¿no? Que esto es responsabilidad de todos, ¿no? Seguramente no es ni de los jóvenes ni de los mayores, es de todo el mundo, ¿no? De toda la gente. Social, sí. Seguramente la suma de responsabilidades individuales es lo que nos tiene que llevar a la responsabilidad colectiva, ¿no? Sí. Y esta quinta ola empezó, si recordamos, por una irresponsabilidad individual en un viaje de fin de curso a Mallorca. Es decir, yo creo que todos hemos ido de viaje de fin de curso, además precisamente ese viaje de fin de curso que termina, vas a entrar en la universidad, pues ese último año, claro, yo no recuerdo aquel viaje haber ido a ningún museo ni a ninguna biblioteca. Y seguramente eso seguirá, bueno, eso es así desde que se inventó el viaje de fin de curso. Entonces, si te viene tu hijo con 16 o 17 años diciendo que se va a Mallorca al viaje de fin de curso con toda la clase, a coincidir, o sea, con más en plena pandemia, ¿no? Y que además van a coincidir en media España allí, pues, en fin, permitirle el viaje ya es una irresponsabilidad.
Luego, lo que hace el hijo en el viaje, pues no es ni más ni menos que lo esperable. Pero Iván, y tampoco las autoridades, que si tú, como destino turístico Mallorca, pretendes reflotar, digamos, la hostelería y la restauración pero, y los hoteles con turismo que te va a venir a contagiar, si lo que te van a hacer es hundirte. O sea, ¿dónde están las responsabilidades políticas que permiten ese tipo de viajes? ¿No? Sí. Para todo el mundo, restricciones horarias, mascarilla, átate el cinturón, que vengan que quieran. Pero que venga a pagar todo el mundo, ¿no? En conciencia hemos visto muchas, y viste, por lo menos las noticias sí lo dieron, ¿no? El día que quitaban las mascarillas, esperando a las 12 de la noche, todos los chavales para quitarse la mascarilla y celebrando como una fiesta. Sí. Cuando estamos en pleno proceso de mutación, donde ya se estaba viendo que había una mutación, famoso el Delta, y ya estábamos preocupados porque era mucho más infeccioso, más contagioso, bueno. y la gente joven, pues ya estábamos tirando las mascarillas al aire pensando que nos las íbamos a quitar, y vamos a estar con mascarillas. La cultura oriental, que nos reíamos cuando veíamos en Japón, en Corea, con mascarillas, va a calar. Y a mí la alegría que me da que todavía hay gente responsable que va por la calle y van solo por un lado de la acera y no tienen a nadie y va con las mascarillas puestas cuando tienen la posibilidad, porque ahora te lo permite la ley, ¿no? Eso es coherencia, ¿no? Por tanto, eso es civismo, y es lo que tú decías, esa falta de civismo general para no catalogar culpables por tramos de edades es la que nos va a llevar al final a conseguir salir adelante, porque si no... las decisiones políticas tampoco nos están ayudando, permitiendo que aquí nos visiten claro, pero es que reclamas medidas y vuelvan a repetirse focos en las zonas turísticas, pues al final... Antes decías, Paco, que reclamabas medidas contundentes, pero ¿qué medidas? Es que no puedes tomarlas porque no tenemos leyes y porque, en fin, Vox tumbó el otro día la decisión del estado de alarma. Sí, no ha hecho nada, en fin, es un partido además que es negacionista, ¿no?, por sí mismo, y encima tumba, lleva al Tribunal Constitucional el estado de alarma, ¿no?, para conseguir nada, porque realmente lo que ha conseguido es pues, una victoria pírrica política, ¿no? Ese tipo de irresponsabilidades también están en los partidos políticos pero yo me los refiero eslóganes electorales, sí, aquel eslogan de libertad, es decir, claro. También nos estaba diciendo... Pero yo cuando me refiero a tomar medidas contundentes son medidas sanitarias contundentes, o sea, yo me refiero a medidas sanitarias que llevan detrás una decisión política en una línea política sanitaria. Y antes se dijo aquí un tema importante, el famoso comité de expertos, que es el que marca las políticas de actuaciones, las políticas digamos de control para que luego el político las ejecute. Si no te dejas asesorar por esos técnicos, o no los tienes o no cuentas con ellos, pues al final ¿qué ocurre? Que se toman decisiones que no tienen una claridad meridiana de que el ciudadano las entienda, ¿no? ¿Por qué a las 10 de la noche toque de queda? ¿Por qué el virus a las 11 en un sitio y a las 12 no sé qué, la largo 2 horas? Es más fuerte en un lado en una hora que en otra. Exactamente, no entienden decisiones de ese tipo, quizás muchas veces porque no se han dejado asesorar adecuadamente y porque lo que hablábamos antes, Iván, las decisiones impopulares no se toman, las populistas son las que se toman. No, yo solamente, sí es verdad que ¿dónde está la solución o quién tiene la solución? Yo sigo diciendo que la solución realmente no la tienen los políticos, ni la tiene un comité de expertos, ni la tiene nadie que pueda inventarse una nueva norma o no sé, un freno para intentar evitar que la gente salga a la calle. Yo creo que somos nosotros mismos los que tenemos las soluciones. Sí, si nosotros somos capaces de inculcarle a nuestros hijos, a nuestros familiares, el evitar el no estar haciendo uso de la mascarilla, ¿no? Si no quitamos la mascarilla y nuestros hijos no ven sin mascarilla o estamos en un asadero 30 personas abrazándonos o disfrutando de un momento, bueno, pues familiar y demás, no haciendo, pues, yo creo que esos protocolos de actuación que son obligatorios, yo creo que al final la solución la tenemos todos nosotros. Y eso se van dando cuenta aquellos que están sufriendo ahora mismo la situación esta de alerta o de alarma sanitaria, ¿no? Los propios que tienen ahora mismo familiares ingresados o algún fallecido, ¿no? Esa es la pena. Yo creo que al final ningún político, es una pena decirlo así, por ahora no han encontrado la solución porque no la han encontrado y tampoco la ha encontrado ese comité de expertos. Tenemos que ser nosotros los que saquemos la conciencia continua hacia todas las personas que veamos. No podemos llamar la atención, como he visto en otros casos, ¿no? Que a lo mejor hay cercanía y le dices a la persona apártate un poquito que no tenemos la distancia de seguridad o ponte la mascarilla y te llaman la atención porque te dicen no, es que inclusive las normas o las leyes no están claras en la calle. O sea, hay mucha gente que se cree que desde que se dijo lo de la mascarilla no
no hay una norma después de esa, porque ya la mascarilla se ha quitado, no tengo que estar a 2 metros de distancia, o puedo abrazar a alguien sin mascarilla, o puedo tocar a alguien. Hay muchas cosas que no se saben o se desconocen, y yo creo que si somos nosotros los responsables de todo lo que nos está sucediendo, porque al final somos todos nosotros, la solución la tenemos entre todos nosotros, y buscar esa solución debemos hacerla desde ya. Paco, yo creo que también hay que lanzar un voto de favor de aquella gente que cumple, ¿no? Hay mucha gente porque que cumple. Hay mucha gente que cumple, como tú dices, porque vas por la calle y en algunos establecimientos, panadería, que ves la gente haciendo su cola fuera de la tienda, en la acera, y con su distancia y con su mascarilla. Sí. Es una situación que antes ni pensaba, mucho menos que esto iba a suceder, y que ahora lo estás viendo, ¿no? Y que te da cierto proceso de reflexión, ¿no? De que ya la convivencia va a cambiar, las normas van a cambiar, y la actitud nuestra ante estas situaciones va a tener que cambiar. Lo que pasa es que hay, yo no sé si llamarlo antisociales, o gente que le da igual los demás, o que ellos mismos no se valoran, y que rompe con esas normas, y no son socialmente respetuosos, y están generando estos conflictos, por irse a un botellón, por irse a un cumpleaños, por irse a un viaje, o incluso en los transportes públicos, cuando la gente dice, no, nos obligan a aforo y después en transporte público todos juntos y tal, pero por lo menos la gente está con mascarilla, y te suben sin mascarilla y te dicen que te pongan la mascarilla, y le pasa como al sanitario aquí que le rompen un ojo y lo dejan ciego, ¿no? Entonces esos incívicos, esos son los que efectivamente, si tuviéramos una ley contundente, tendrían que caer el peso sobre ellos, porque el daño que genera a los demás y el costo que genera el Estado es enorme. ¿Pero qué se encuentran? La pregunta de esos incívicos, ¿qué se encuentran? ¿200 euros de sanción? Sí, esa es la, 200 euros de sanción, a lo mejor aquellos que puedan pagarlo y que tengan dinero en el bolsillo, pues les da igual, o si siempre y cuando lo cojan. Y si son insolventes ya, bueno, y son insolventes, pues muchos de ellos serán insolventes, y saben que por mucho que le puedan coger haciendo pues esas anomalías que no corresponden en esta época, pues posiblemente no van a estar pagando, nunca van a estar pagando por las multas que se le ocasionen. A la hora que cambie un poquito la ley y digan que todos aquellos que cometan un mal de esta magnitud, yo creo que deberían estar donde tienen que estar, y en mi honesta opinión no deberían estar pagando multas, sino pagar un poquito más caro. Sí, no, es que la repercusión que ellos van a generar en la sociedad es peor, o sea, es mucho peor. Y en su propia familia, o sea, que no tienen ni consideración en su propia familia, porque al final, aunque estén vacunados, como yo he oído, no, es que en mi casa estamos todos vacunados, allá no nos va a pasar nada. Sí, pero hay muchos damnificados, o sea, es que no estamos hablando no solamente de los que se contagian, es que no estamos hablando solamente de eso. Estamos hablando que en cualquier negocio, hoy en día, una persona que se contagia en un negocio, ese negocio tiene que cerrar lo mínimo entre 10 y 15 días. Sí, pues entre 10 y 15 días que pierde economía, ese negocio no tiene cómo, digamos, alimentar los gastos que tiene que conllevar, o que conlleva un negocio de cualquier índole, porque de cualquier índole, al final todo el mundo tiene que pagar, ¿no? Y después, pues, ya no solamente eso, ¿no? Sino los empleados que se tienen que marchar a casa tienen que estar también una temporada en casa por protocolos y por demás. O sea, y el gasto que le supone al Servicio Canario de Salud, porque también los test y los PCR cuestan dinero, y el personal que está al frente para hacer esas pruebas cuesta dinero, y tienes que quitarlos de otros centros para hacer esas pruebas, con lo cual debilita la atención en otros centros, ¿no? Y luego dice que si no hay atención presencial, que telefónica, porque muchas veces los profesionales, parte de ellos están vacunados o haciendo screening o haciendo cribaje. Entonces es una situación bastante complicada. Y las consecuencias económicas que tienen especialmente en Canarias, que si se está cargando la economía, todos los hosteleros están hablando que no pueden aguantar una segunda temporada de invierno sin turismo. O sea, y tener estos niveles de contagios en Canarias, lo que hace es que los operadores turísticos quiten a Canarias de su destino, y pongan a otros, ¿no? Y hay una cosa, tú decías las colas que hay. A mí lo que me preocupa también son las colas del hambre que hay, ¿no? A pesar de que otro mensaje que nadie se iba a quedar atrás, ¿no? Es decir, hay colas en hay una cosa cívicas, importante y luego también, hay colas en reparto de alimentos que cada día son más largas, como consecuencia de la crisis económica. Y hay una cosa muy importante, hay una cosa muy importante que está ocurriendo, y se ha comentado algo aquí, que son la cantidad de personas que están ahora ingresadas en UCI y en planta. ¿Qué es lo que está pasando? Que están derivando para más adelante el atender a otros pacientes con otros síntomas y con otras patologías. ¿Qué ocurre? Que ahora, claro, mire si es problema una persona que se tenga que hacer una intervención
de traumatología, pues lo dejan para más adelante porque tienen mucho trabajo en los hospitales. Eso también afecta. Y porque no hay camas en la UCI. No hay, claro, que no hay camas de UCI, no hay. Eso también afecta mucho. Y luego comentamos, dice, oye, menos mal, y gracias a Dios, y menos mal que no haya más fallecidos. Pero bueno, si los hospitales están llenos, es que de ahí habrán más fallecidos. Es que hace 3 o 4 semanas que el pico ha ido subiendo para arriba. Vamos a ver de los que están hospitalizados, que Dios quiera que todos se curen, pero lógicamente las perspectivas no son nada buenas, y si sigue aumentando los contagios, pues siguen abarrotando los hospitales, no se van a atender, como digo, a otras patologías que también son importantes. Y el personal sanitario está al borde del pues caos claro, psíquico, o sea, están desesperados, claro. Mucha gente ya no aguanta más la presión asistencial Y el esfuerzo y el desgaste psíquico que esto y aquí supone. vamos a Porque ver son que pacientes de mucho control, de mucho mantenimiento y que generan mucha carga de trabajo. Nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Canal 4 TV, Más que Política, el debate.